Cedemos el turno, maestro. Un gusto, un honor tenerlo por acá. México, bienvenido. Hago una semblanza de la vasta experiencia del maestro John Jairo Arellano Rosero. Me permito leer un poco sobre su perfil. Es oficial en uso de buen retiro de la Policía Nacional de Colombia, con formación profesional y experiencia en investigación criminal, educación y gerencia de proyectos con entidades nacionales y extranjeras del orden estatal y privado. La trayectoria como servidor público se concentró en el apoyo al fortalecimiento de la administración de justicia a través de esclarecimiento de conductas delictivas y la formación académica en el ámbito forense. Parte de su educación, de su vasta experiencia, les comento que está actualmente realizando el doctorado en Derecho. Tiene una especialización en Derecho Penal y Criminología por la Universidad La Gran Colombia, es abogado por la Universidad La Gran Colombia, cuenta con una maestría en Investigación Criminal por la Escuela de Investigación Criminal, asimismo Administración de Empresas, Administración Policial, técnico profesional en Policía Judicial por la Escuela de Policía Judicial e Investigación, una vasta experiencia laboral en la Policía Nacional de Colombia como investigador criminal en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, instructor plan de implementación del sistema penal acusatorio, entre muchos cargos que ha desempeñado en la policía, que le robaría demasiado tiempo en leer cada uno de ellos. Adelante, maestro, un gusto tenerlo por acá. Muchísimas gracias. Permítame, creo que el control está aquí. No, gracias por tan generosa presentación y por la oportunidad de estar aquí. A esta hora yo quiero hacerles una invitación inicial. Perdónenme que voy a hacer... voy a regresar una presentación, creo que es esta la que tengo aquí. Esta. ¿Y por qué quiero iniciar acá con esta presentación? Lo primero es porque quiero que hagamos algo muy particular. Quiero que escuchen a México en Colombia. Entonces yo voy a saludarlos particularmente, les voy a decir hola México y ustedes me van a responder, pero que lo escuchen en mi casa, por favor, y si no, no me creen que estoy en México. ¿Listo? Con todos, por favor. ¡Hola, México! Muchísimas gracias. Qué saludo de corazón, qué saludo tan agradable y qué gusto estar aquí. Especial gratitud a todo su país, al doctor Margarito, quien hace posible esta acción, a la maestra Selene, quien también ha compartido con nosotros, y qué privilegio poder estar en el mismo escenario con leyendas de la criminología, con personas a quien yo particularmente recomiendo leer a mis estudiantes y conocerlos. La verdad ha sido para mí una experiencia magnífica. Adicionalmente, pues tener esta posibilidad de, como decía el doctor Margarito, tratar de continuar con esta extensión de la investigación criminológica y que solo la batuta no se quede en México, sino que nos la vamos a llevar para Colombia. María Paula, que hizo una intervención, mi paisana, y Mike también, hemos generado ese compromiso y nos llevamos la batuta también para explorar la criminología de la manera en que aquí lo han hecho por estos 50 años. Entonces, qué orgullo. En la mañana tarde de hoy, nosotros nos confundimos por la variedad horaria que todavía tenemos, la diferencia que tenemos de tiempo. Pero el tema que se propone, doctor Margarito, ya que muchas gracias, que espero haya escuchado mi saludo de gratitud. Y el tema que se propone para esta mañana tarde es un tema de relatividad del derecho penal como instrumento de última ratio. ¿Listo? Una gratitud también para los patrocinadores nacionales, la Universidad La Gran Colombia, Intercenter Colombia, a quien tengo la oportunidad de representar. Y cuando hablamos en particular de esta relatividad del derecho penal, pues particularmente vamos a hablar de qué tan cierto es que el derecho penal ha sido un instrumento de última ratio. ¿Qué tan real es eso en la práctica?
cómo la evolución histórica del derecho penal nos puede decir sí, no. La respuesta no la tenemos, no la tengo yo, probablemente la tengan las nuevas generaciones. Y cuando hablamos de última ratio, hablamos de última instancia, ¿no? La última herramienta, lo último que acudimos para solucionar un problema. ¿Qué tan cierto es ello? Y voy a poner un pequeño ejemplo. Si aquí hay fanáticos del vallenato colombiano, no se preocupen, Nelson Velázquez no ha muerto. ¿Listo? Este es un cantante colombiano de vallenato. Pero no lo traigo aquí por su fama musical, sino porque hace un tiempo, un par de meses, fue condenado por el delito de violación de derechos patrimoniales de autor. Y fue condenado a 4 años. ¿Qué es la violación de derechos patrimoniales de autor en nuestro país? Es básicamente utilizar, para el caso de él, una composición que hizo un grupo vallenato que él integró. Si él fue miembro de los Inquietos Vallenatos, cantó originalmente la canción. Luego dejó el grupo y finalmente comenzó en algunos eventos cantó esas canciones por lo que lo recordaban, porque el público se lo pedía. El grupo vallenato, que seguía conformado, lo denuncia, inician un proceso penal y a Nelson Velázquez lo condenan a 4 años y a una multa y obviamente los intereses económicos que tenía. Si ustedes querían ver en vivo a Nelson Velázquez, nos toca esperar 4 años, él no podrá salir del país, si bien no está privado de la libertad, pero no podrá venir a México en estos 4 años mientras cumple su sentencia. Entonces es muy particular el caso. ¿Y por qué traemos a colación este caso? Pues precisamente porque se ha dicho que el derecho penal es un derecho de última instancia. Era la última instancia, la de Nelson Velázquez era la última instancia, la de mucha proliferación de tipos penales que en ocasiones se crean, y se crean por razones distintas a realmente la última ratio. Se entiende que las sociedades acuden al derecho de manera general cuando quieren solucionar sus relaciones, ¿sí? Que los ciudadanos acudimos al derecho cuando necesitamos un medio de solución de nuestros conflictos. Pero acudimos cuando no tenemos de otro, como dicen acá. Cuando nosotros como ciudadanos, como conciudadanos, no nos podemos entender y no podemos solucionar esa diferencia. Ello implica que el Estado debería tener una mínima intervención y que deberíamos ser los asociados los que mediante acuerdos podamos llegar a una convivencia pacífica, a estados de paz, a estados seguros, ¿sí? Y que ya el derecho lo utilizaremos al final. Sin embargo, los códigos penales en Latinoamérica se caracterizan por tener un sinnúmero de tipos penales. Perdonen mi desconocimiento particular frente a, de pronto, algunos de los países de donde vienen, pero nuestro Código Penal tiene poco más de 350 tipos penales. 750 causas por las cuales se puede condenar a una persona. Me voy a poner en un ejemplo, otro de los ejemplos aparte de este caso. Hay un delito que se llama defraudación de fluidos en Colombia. Uno dice, ¿y qué será la defraudación de fluidos? Eso a veces ni los abogados. Un caso de defraudación de fluidos, no hay muchos antecedentes de procesos por defraudación de fluidos. ¿Y en qué consiste? Consiste en que cuando, pongamos un ejemplo, usted no pagó el recibo de la energía, ¿sí? Le cortan el recibo de la energía y lo que hace el ciudadano, bajo un principio de necesidad básica de derechos fundamentales, es conectarse directamente al poste, a la fuente. Y eso es un delito en Colombia. El tema es que el sujeto pasivo, entenderíamos el Estado, está representado por la empresa de servicios públicos, por la empresa de energía. La empresa de energía nunca va a poner en conocimiento del hecho, simplemente va a desconectar y vuelve a bloquear el servicio. Entonces, es un tipo penal más que está ahí, que representa una
disposición administrativa de servicios investigativos, de servicios de fiscalía, de procuraduría, pero que en ningún momento termina siendo efectiva. Entonces nos preguntamos, ¿será que el derecho penal sigue siendo, como hace mucho tiempo se concibió por los padres de la criminología, como un instrumento de poder económico y social, y que quienes disponen que sea y que no sea delito tienen un interés más allá de la verdad de protección de derechos o de bienes jurídicos que se pueden tutelar? ¿Será que hay otros intereses todavía allí? Y eso nos genera una desbordada utilización del derecho penal. ¿Por qué? Porque los procesos de colonización o conquista que tuvimos en nuestros países nos han generado en el imaginario colectivo un revanchismo. Siempre queremos venganza por todo lo que hemos sufrido. Y queremos la venganza más fuerte, la venganza más grande. Entonces, ¿cuál es la venganza más grande hoy en día socialmente aceptada? El derecho penal. La cárcel, ¿cierto? Se supondría que salimos de esos escenarios de violencia donde se castigaba y se hacía justicia por mano propia, se supone. A veces vemos a delincuentes que se roban un teléfono, algún elemento en calle y son sacrificados y acribillados por la misma comunidad. Estamos como retrocediendo, diría yo. Entonces, la pregunta y los planteamientos es frente a ¿estamos en progresión de la sociedad? ¿Estamos regresando? ¿Sí? ¿O estamos pervirtiendo las herramientas que nos han facilitado los estudios sociológicos, criminológicos, victimológicos y jurídicos sociales? Entonces, no les voy a decir a mis maestros de criminología qué es el positivismo criminológico ni la criminología crítica. A los estudiantes de criminología que seguramente ya están viendo estos escenarios, estos contextos, pero el tema del balance es: ¿seguimos nosotros utilizando ese positivismo criminológico? ¿Estamos utilizando el derecho penal como una forma de sanción, como una forma de revancha, una forma de justicia social? Que en teoría se supone eso es ejemplo, esa una de las, creo yo, menores funciones del derecho penal, la prevención especial. El derecho penal es sancionatorio, no es preventivo, ¿sí? Pero, disculpen lo que voy a decir, se dieron cuenta, bueno, dijeron que había trabajado en la policía e investigábamos algunos delitos. Yo nunca había un sicario en Colombia tomar el Código Penal colombiano y decir, oh, las penas del homicidio aumentaron. Y hay un agravante cuando es en una motocicleta y por 2 personas, voy a dejar de sicariar. Sí, hagamos esa reflexión. No pasa, no pasa, porque dentro de la raíz de la comisión del delito hay un esquema social diferente. ¿Sí? De pronto hay ni siquiera acceso a esa ejemplificación, a esa información. ¿Listo? Y la criminología crítica, y lo han mencionado muchos panelistas aquí, yo agradezco las intervenciones porque he aprendido muchísimo. Sobre todo cuando hablamos de penitenciarismo, dice, ¿y dónde ha quedado esa resocialización? En cárceles, en Colombia tenemos cárceles, y hoy que han hablado de cárceles y centros penitenciarios, tenemos sobrepoblación del 200% en algunos centros carcelarios. ¿Quién se resocializa ahí? No hay manera, no hay forma. Y para mí, que sería una verdadera función del derecho penal, la reparación de las víctimas queda en un, ni siquiera tercer lugar, queda por ahí en un quinto lugar. Y el caso es simple, en Colombia no sé, entiendo que aquí hay una diferencia entre el hurto y el robo, para nosotros es hurto. Y en Colombia se plantea el caso, se presenta el caso en donde una persona va con su teléfono, pasa a alguien corriendo en una moto, en una bicicleta y le rapa el teléfono y se lo lleva, ¿cierto? Y pues ese comercio irregular de teléfonos genera que ese delito sea frecuente. Y pues si usted es el dueño del teléfono, ¿qué espera? ¿Qué esperaría? Alguien que a vos me diga, ¿qué esperaría cuando usted
pierde ese teléfono, le robaron el teléfono. Recuperarlo, ¿cierto? Dice, no, pues yo quiero el teléfono. Pues todo el proceso judicial que se genera, en lo último que piensa, o sea, presentan la captura, la legalidad en tema de principios y derechos, hablamos también un poco de la sentencia, de la sanción, pero el teléfono nunca vuelve al dueño. Y entonces, claro, cuando el ciudadano ve eso, comienza a tomar otras decisiones. Si no, yo prefiero corretearlo, prefiero sancionarlo. ¿Sí? Incluso tengo que comprar otro teléfono y no tengo dinero, me lo acabaron de robar. Vamos nuevamente al mercado negro y compramos teléfonos. Entonces seguimos alimentando el círculo del fenómeno de maneras indistintas. ¿Por qué? Porque, insisto, el derecho penal a veces se ha olvidado que una finalidad es reparar, y para mí más que reparar, restaurar cuando se puede a las víctimas. ¿Sí? Consecuencias es que, como les decía, si tenemos muchos tipos penales, muchos delitos concentrados en el código, eso implica que los órganos de persecución penal tienen que generar una infraestructura para investigar, castigar, sancionar esos delitos. Eso implica un desgaste administrativo. Entiendo que aquí en México, o no sé si aquí en Monterrey, la injuria y la calumnia ya no son delitos, ¿cierto? ¿O sí? No. ¿Cierto? Yo vi que estaba derogado, entonces hice la consulta previa y decía, derogado. Yo dije, genial, eso es un impacto de la criminología, porque en Colombia sigue siendo delito. Entonces, dos personas se ofenden verbalmente, el uno se queda ofendido porque los latinos nos ofendemos en fácil, ¿cierto? Y queremos revanchismo. Entonces, se ofende, va y coloca la queja, coloca su denuncia. Ese proceso lo debe atender directamente la fiscalía, el fiscal tiene que citar a conciliación como requisito de procedibilidad, los llama a las partes y le dice, oiga, que usted insultó a esa persona. Sí, él está ofendido por eso y le colocó una queja. ¿Qué necesita? Que se arrepienta. Ok, ¿cómo se arrepiente? Que me pida perdón. Listo, oiga, perdóneme. Lo siento, no quería insultarlo, no quería ofenderlo. Solucionemos, listo, perfecto. Y ya, sí, ya cierra el proceso. Entonces, tener un sistema penal concentrado en ese tipo de causas, pues, insisto, genera un desgaste. Era una actuación que podría hacerse policivamente. Era una actuación que podría hacerse por un mediador local, por un interventor de la misma ciudadanía. Pero debemos tener fiscales para recibir esa denuncia, generar números de noticias criminales. Y en últimas, como les decía, ese aumento de casos, ese número de casos tan grandes, genera que los derechos de las víctimas sean desconocidos. Yo les voy a contar una cifra triste para nosotros en Colombia, que hay que analizarla en contexto. Yo sé que aquí dicen, somos criminólogos, las cifras nos gustan, pero en contexto no nos gustan simples, ¿cierto? En cuadritos. Entonces, hay una cifra en Colombia que más o menos desde el año 2000 a la fecha, nuestra tasa de impunidad ha estado entre el 92 y el 96%. Entonces muchos dirán, ¿cómo así? Sí, ser víctima en Colombia es una lotería. De cada 100, pongámosle que nos vaya bien, 8 se resuelven. Pero a veces no es que solo 8 se resuelvan, resulta que a veces tenemos conductas que no necesitaban resolverse en el ámbito del derecho penal. Entonces la cifra varía y la cifra cambia, y eso nos genera, obviamente, hacernos ver a nosotros mismos como uno de los países con mayor impunidad en el mundo. Y aparte de violentos, aparte de generadores del fenómeno del tráfico de estupefacientes, tenemos una altísima tasa de impunidad. Perdónenme que hoy trataré de no tocar el tema del tráfico de estupefacientes. Yo sé que siempre que venga un colombiano quisieran que les hable del fenómeno. Esta vez no va a ser, ya creo que algunos tocaron los temas. Y además eso me genera la oportunidad de que me inviten nuevamente. Bien, probablemente si han revisado criminología y si han leído a Foucault, incluso los juristas, han escuchado o han leído este fragmento que dice: esta necesidad de un castigo sin suplicio se formula en primer lugar como un grito del corazón o de la naturaleza indignada.
En el peor de los asesinos, una cosa al menos es el respetar cuando se castiga su humanidad. Llegará un día en el siglo XIX en el que este hombre, descubierto en el criminal, se convertirá en el blanco de la intervención penal, en el objeto que pretende corregir y transformar en el campo de toda una serie de ciencias y de prácticas extrañas, un tema de penitenciaría criminológica. Yo hubiese esperado que a la fecha ese llegará se cambiara por llegó, pero la frase sigue siendo vigente y esta vigencia debe preocuparnos. Seguimos todavía esperando que algún día el proceso penal y el castigo y la sanción penal, hablamos de castigo y hablamos de sanción, sea resocializador. Pero con tanta gente en las cárceles y seguimos creando y creando tipos penales. Aquí hay una pequeña evaluación de la política criminal del Estado basada en la experiencia dentro de mi país. Yo esperaría que esto no se replique a nivel latinoamericano, eso no pasa en el resto de... Después de las fronteras de Colombia esto no pasa, porque hay criminología, ¿cierto? Entonces, mantenemos todavía, bueno, realmente no sabemos si tenemos política criminal. Y cuando se adoptan políticas no solo legales, ¿sí?, sino proyectos, sino herramientas, sino entidades, todavía sigue reflejado ese positivismo, en donde se valida la criminalización, castiguemos, criminalicemos. Hablaba con una colega hace unos días con quien me propuso escribiéramos algo y me dijo, oiga, hablemos de la penalización de la prostitución. Y entonces le decíamos, pues no, es que la prostitución en Colombia no está penalizada. Entendería que en otros lados sí, pero en Colombia no. Pero sí hablemos de la criminalización, porque criminalizamos la tarea. Y al criminalizarla, terminamos vulnerando otros derechos. ¿Como cuáles? Como derechos laborales, ¿cierto? Entendiendo el trabajo sexual, por lo menos en Colombia, como una reconocida actividad laboral. Entonces, evaluar eso nos genera un tema de criminalización. Todavía existe una sensación de que todo lo que puede afectar el statu quo sigue siendo peligroso. Y entonces esas luchas criminológicas hoy en día, después de, ustedes se dieron cuenta, hace algunos años tuvimos un fenómeno que fue denominado estallido social. Y entonces a partir de ahí surgen todos los ingenieros de la política criminal, en donde dicen, oiga, hay que penalizar la protesta social. Y uno dice, opa, ¿hasta dónde rayamos y nos traspasamos los límites de los derechos fundamentales? ¿Cómo regular eso? ¿Hay que llegar a las instancias de penalización? Creería que no. ¿Listo? En mi país, aquí entendería que es un fenómeno también mundial, pero en mi país es frecuente que cuando hay elecciones populares para cargos públicos de gobierno, mucha gente se presente con unas propuestas supremamente interesantes para combatir un fenómeno de seguridad nacional, de seguridad ciudadana. ¿Y cuáles son las propuestas que, mejor dicho, han sido aterrizadas probablemente después de unos estudios criminológicos muy profundos, en donde dicen vamos a aumentar penas, vamos a aumentar cuerpos de policía y vamos a crear nuevos delitos? Cosas tan fascinantes, yo no decía, ¿qué? ¿Y qué vas a proponer para que te elija? Voy a proponer, teníamos un caso particular, no voy a mencionar nombres, voy a proponer la pena de muerte para los violadores de niños. Se hizo reelegir como unos 4 o 5 periodos, falleció, ahora sus descendientes siguen con esa misma propuesta. Colombia firmó los pactos de prohibición de penas de muerte. Entonces nos están prometiendo imposibles, pero como el pueblo desconoce, pues siguen votando. Tenemos un tipo penal que es supremamente curioso. Porte de armas blancas en espectáculos públicos y lugares masivos.
Yo digo, ¿y cómo así? Sí, si usted va con su navaja, su herramienta, y le da por pasar cerca al estadio en un partido, pues usted no van a adoptar una medida preventiva con usted, sino que lo van a criminalizar, lo van a judicializar. Pregunten cuántos casos de esos hay, nunca. Sí, el control policivo que hace en los estadios, pues no se van a dedicar a judicializar, ¿sí?, a formalizar capturas de toda la gente que entra al estadio. O sea, eso es imposible, pero el tipo penal está ahí. Inoficioso, pero ahí está. Bien. Entonces, se considera que hay una ausencia metódica, consciente, integral sobre la necesidad, la valoración de si realmente eso debe o no ser un tipo penal. Debe o no ser. Esta propuesta, curiosamente, fue mi primera propuesta cuando inicié estudios de doctorado. Fue mi primera propuesta como tesis doctoral. Desafortunadamente, mi doctorado es en Derecho. Entonces, me negaron la propuesta, no me la aceptaron. Y yo decía, bueno, no me la aceptaron, yo quise insistir, hicimos algunos cambios, no me la aceptaron. Los que inician ese estudio saben lo que es esa carrera. Y hoy que llego acá, me doy cuenta que mi doctorado de pronto debió ser en criminología y no en derecho. De pronto ahí sí me hubieran comprendido cuál era mi frustración y cuál era el planteamiento del problema. Pero bueno, entonces si me quedan ganas de hacer un segundo doctorado, esperaría que sea en criminología y esperaría que sea en este país. ¿Qué ocurre? Pues con tanto delito, con tanta causa, con la inoperancia que ello genera en las autoridades policivas, en las autoridades investigativas y la autoridad judicial, pues el ciudadano está insatisfecho. Entonces la gente ya dice, pero ¿para qué pongo en conocimiento de si nunca pasa nada? Nunca me resuelven. A veces me llama el investigador 2, 3, 4, 5 meses después, un año después, a preguntarme, oiga, ¿y usted ha averiguado algo? ¿Sabe qué ha pasado con...? No, pues yo esperaba que ustedes, investigadores, fiscalía, ya esclarecieran mi caso. No, ya vamos a preguntarle a ver si usted tiene información. Entonces, inoperancia. Y entonces nos debatimos, pareciera que nos siguiéramos debatiendo, ¿cierto?, en esa diferencia conceptual del Luhmann y Habermas, en donde el intervencionismo estatal no debe tener en cuenta la comunicación de sus asociados, o lo contrario. Hay que escuchar y entender el fenómeno social, el fenómeno criminológico, para tomar decisiones de política criminal. ¿Será que no estamos escuchando? ¿Será que solo se están tomando decisiones de última instancia por réplica, porque allá aplicó, porque allá se practicó, porque ha sido una política internacional? Pero ¿cuáles son los efectos? Y de ahí, pues ¿a quién le toca resolver el tema? Ya no se resolvió en la parte legislativa, no se resolvió en la parte judicial, no se resolvió en la parte jurisdiccional, le toca resolverlo al operador de justicia. O le toca resolverlo al policía que está en calle. ¿Sí? En últimas, quienes aplican excepción de constitucionalidad son los que ven ahí el problema y dicen, oiga, ¿qué hago? ¿Cómo resolvemos esto de la manera más simple? ¿Qué decisión tomamos? Entonces, lo que podría ser una política de Estado termina siendo una aplicación de principios supraconstitucionales o supralegales para poder justificar todas esas excepciones que no concuerdan con la realidad social de los países. Efectos, pues los efectos que eso genera, en particular en el sistema penitenciario y carcelario, aquí les decía, han hablado bastante al respecto, no quiero ser reiterativo, pero hay un excesivo incremento de la población carcelaria, demasiado, y queremos crear cárceles, y ahora queremos crear cárceles
megacárceles, porque esa es la solución. Encerrémonos a todos. Voy a hacer una pregunta, espero sean sinceros conmigo. ¿Quiénes en alguna oportunidad han cometido un delito? ¿Ninguno? ¿Seguros? ¿Alguno alguna vez se quedó con las vueltas con el cambio del mandado de los papás? ¿Se apoderó de ese patrimonio? ¿Ah, sí? ¿Ah, se acordaron? Ok, perfecto. Bien. Todo ser social, todo ser humano es propenso a cometer en cualquier momento una causa penal. ¿De qué depende? En dónde esté ubicado. Si yo aquí insulto a alguien, será una ofensa, probablemente me pondrán una multa, pero no voy a la cárcel, no voy a la fiscalía. Si usted hace lo mismo en Colombia, prepárese, le toca proceso y le toca contratar abogado. Sí, entonces... Las cárceles, entre más personas tengan, necesitan más recursos. Y si tienen más recursos, pues igual siguen siendo insuficientes. Desconocemos ese principio resocializador. Y adicionalmente es muy complejo, hoy en día, pensar en las poblaciones carcelarias con opciones productivas reales. Así que ellos puedan suministrarse a sí mismos sus necesidades básicas. ¿Por qué es tan difícil? Pues porque son muchos. No puedo controlar, necesitaría una fuerza de control muy grande para poder evaluar y evitar fugas y evitar todos estos problemas que genera la sobrepoblación. Además que lo mencionaban desde el primer día, hay subculturas de la población carcelaria, ¿no? Los autogobiernos que mencionaban acá en su momento. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Entender que la realidad es contradictoria a la teoría. En teoría esto lo hemos dicho muchas veces, aquí tengo muchos autores que lo han escrito, pero en la realidad no lo hemos visto todavía. Se asume que si hay una pena o un delito tipificado, eso previene, pero esa prevención es irreal, ya lo mencionamos en el ejemplo. Obviamente, si mantenemos ese positivismo, ese clasicismo de la criminología, se aumentarán todos los efectos penales, policiales, pero ese aumento no tiene una coherencia real con la necesidad que pueda tener el Estado y pues por ende seguirán aprovechándose de nosotros, seguirá incrementándose ese populismo penal o populismo punitivo. Sigamos proponiendo que hay que crear más cárceles, más delitos, más policía, no porque la policía no sea necesaria y no sea insuficiente, sino porque en ocasiones no es la solución más clara para un evento particular. En ocasiones a veces no falta sino poner un bombillo en un parque para que el problema social se solucione, en vez de colocar a una persona uniformada ahí parada esperando a que algo pase. Es simple. Y aquí viene la invitación. La invitación es cómo la criminología y la victimología pueden ser ese factor disruptivo. Afortunadamente a esa conexión que hemos tenido gracias a la red, pues hoy entendemos qué tan relevante es fortalecer los procesos criminológicos y queremos hacerlo, queremos que ustedes nos acompañen, queremos que nos orienten porque 50 años son 50 años. Hay que escuchar a sus mayores y queremos llevar la experiencia y replicarla. Y entender que esta criminología nos dice focalicen el daño de las víctimas, que la gente se sienta satisfecha, no con la restauración completa del derecho, a veces simplemente con la buena atención del sistema estatal. Solo basta eso y la gente queda conforme. Oiga, me escucharon, me atendieron, me recibieron bien, me saludaron. No soy un número más de caso. Que la criminología nos ayude a establecer efectivamente cuál es la valoración del daño y en esa valoración, en esa ponderación, podamos entender realmente
¿qué puede tratarse en el ámbito penal y qué otras causas podríamos aprovechar, otras áreas del derecho si lo quieren? ¿Sí? Civil, administrativo, constitucional, policivo, cualquiera de ellas. Y en otros casos ni siquiera llegar a la instancia del derecho, simplemente al relacionamiento social. Importante entender ese componente psicosocial, ese componente que ustedes muy bien han identificado en relación con factores económicos, factores sociales, factores educativos, factores que terminan influyendo en la criminalidad, ¿sí? Que terminan influyendo en esa disrupción que necesitamos nosotros proponer. Y les decía, evaluar estas otras áreas, evaluar esos modelos alternativos de solución de conflictos, evaluar modelos de convivencia social diferentes, evaluar diálogos diferentes. En estos días que he tenido la oportunidad de salir a correr por ahí a alguno de los parques, veo en alguno de los barrios donde se preguntan, oye, ¿ya saludaste a tu vecino? ¿Ya hiciste tu obra del día por el barrio, por la comunidad? Y yo digo, oiga, pues cualquiera se motiva, uno hasta se preocupa y dice, ¿no habrá un papelito para recoger por ahí, para decir, dice, me aporte algo? ¿Sí? Y saludaba a toda la gente que me encontraba por ahí, muy amables todos. Creo que es una muy bonita costumbre que tienen aquí en México. Si van a Bogotá, no se preocupen, no es que estemos enojados a toda hora, es que la movilidad nos ha generado unas costumbres y culturas diferentes. Y aquí vienen las reflexiones. Les decía yo al comienzo, no pretendo generar la solución magna a este problema. Nosotros los colombianos somos buenos para dar problemas. Aquí están los problemas, yo se los dejo a los criminólogos, ¿sí? Y los problemas existe en la normatividad penal, tipos penales que podrían tener un tratamiento judicial o administrativo diferente. Revisen y filtren, diría yo. ¿El derecho penal sigue al servicio de los núcleos de poder? Eso sí, solo reflexionen a su interior. ¿Listo? Mentira, esto hay que comenzar a expresarlo. Estos escritos que han trascendido, recuerden, los cambios no se hacen de manera inmediata. Hay que insistir. Insistir, y el reconocimiento de insistir es lo que tiene a estas instituciones como la red, como al consejo, como a estos maestros de la criminología aquí, dejando estos legados. Un uso inadecuado del derecho penal deslegitima la función principal. ¿Qué ocurre? Cuando el ciudadano ve que eso no funciona o que hay un abuso de normas penales, pues ya no las quiere cumplir, ya no le interesa. ¿Sí? Se sienten que no es efectivo, que no sirve para nada, por ende hay una rebeldía social al respecto. Entendemos que a veces ese clamor popular implica una necesidad de darle respuesta, y la respuesta es, oiga, ¿cómo hacemos para eliminar este delito? Pues de pronto hay que evaluarlo. A veces el ciudadano clama por su momento, por su ánimo revanchista, pero en ocasiones se le puede dar otra herramienta y modularlo y decirle, mire, sí, queremos resolver el problema, pero la solución no es necesariamente criminalización. Y ahí encontramos otro elemento. Y sí, así no se nos siguen aprovechando. Existen unos criterios de valoración, que era la propuesta que yo tenía, unos criterios de ponderación o de valoración para el órgano legislativo, que le permita de alguna manera, por lo menos medianamente, filtrar qué debe y qué no debe llegar a causa penal. O simplemente allá votan, nos parece, no nos parece, sin criterios, sin argumento, y ya nos colocaron la ley y tenemos nuevos delitos, ¿sí? Y se siguen creando y siguen manifestándose en las propuestas. Y aquí viene la respuesta, o de dónde está el origen de la respuesta, pues en los postulados criminológicos. Quienes se han dedicado históricamente a estudiar el fenómeno criminal nos han dado respuestas desde hace muchos años. Si la criminología sociológica, la criminología crítica nos ha dicho, cambien la perspectiva,
¿cuánto nos vamos a demorar para seguirla aplicando? Finalmente, pues esta era mi propuesta, mi intervención. Les agradezco de verdad por su atención, por mantenerse despiertos durante este tiempo, y nuevamente mi gratitud para su país. 3 veces me habían invitado a México. La primera, mi supervisor dijo que no era el que tenía que venir. La segunda fue antes de pandemia, llegó a pandemia, se canceló el viaje, y esta tercera se logró. Por alguna razón, mi gratitud, hoy llego por primera vez a México en esta temporada, y qué bonito que haya sido con ustedes en el marco de este congreso, y mi admiración y respeto para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su valiosa participación. Permito entregarle un reconocimiento a nombre del CIECRIM, que a la letra dice: Quinto Congreso Internacional del CIECRIM y tercero de la Red Iberoamericana de Ciencias Forenses otorga el presente reconocimiento al máster en investigación criminal John Jairo Arellano Rosero por su valiosa participación al disertar la conferencia magistral Relatividad del Derecho Penal como instrumento de última ratio en el marco del Quinto Congreso Internacional del CIECRIM y el tercero de la Red, delitos que amenazan los cimientos de las sociedades pacíficas. Muchas gracias, maestro.